Vamos a comenzar a ver la primera fase del proceso de capacitación. Todo proceso de capacitación inicia con la detección de las necesidades. Para eso es importante saber a qué nos referimos cuando decimos necesidades de capacitación. El autor, Meyer, dice que una necesidad de capacitación es cuando en una organización se necesita que hagan algo que no se está pudiendo o no se está sabiendo hacer. Esto significa que en alguna parte de la empresa hay alguien que necesita hacer algo y que no sabe o no puede hacer. Así bien, decimos que cuando una función o tarea requerida que forma parte de la descripción de los puestos de una persona, de un colaborador, no se desempeña de la manera esperada, se podría inferir que se está frente a lo que se llama una necesidad de capacitación. Esto puede responder a la necesidad de desarrollar una habilidad, un conocimiento o una actitud. Tenemos distintos tipos de necesidades de capacitación. Entonces, al momento de detectar cuál es esa necesidad de capacitación, es decir, de detectar qué es lo que se necesita hacer que no te estás haciendo de la manera que se espera, debemos clasificarla. Para eso tenemos que saber que existen tres clasificaciones. La primera de ellas son las necesidades de capacitación por discrepancia. La segunda es la necesidad de capacitación por cambio y la tercera es por incorporación. Ahora veamos a qué nos referimos con cada una de ellas. Cuando hablamos de necesidad de capacitación por discrepancia, estamos haciendo referencia a las expectativas, a lo que se espera que el colaborador haga, pero no se está haciendo con los estándares o en la cantidad que se necesita que se realice. Cuando hablamos de necesidad de capacitación por incorporación, estamos haciendo referencia a alguna tecnología, a algún nuevo miembro de la organización que se suma y que no se conoce, no hay antecedentes de esto en la empresa. Entonces, esto amerita realizar una capacitación. Y por último, la necesidad de capacitación por cambio. Por ejemplo, podemos estar usando algún software de recursos humanos y dado el avance de la tecnología y demás, debemos incorporar una nueva herramienta. Aquí estamos frente a un cambio, una nueva manera de hacer lo que veníamos haciendo. Entonces, para eso va a ser importante poder capacitar al personal. Ahora bien, ¿quién debe detectar las necesidades de capacitación? Son varios los protagonistas en lo que es el proceso de detección de necesidades y entre ellos podemos mencionar al propio colaborador, quien puede levantar la mano y decir no sé hacer esto o no puedo hacer esto. Entonces ahí nos despierta, ¿sí?, una alerta para poder desarrollar alguna capacitación. Su propio jefe puede alertar sobre la necesidad de formar su equipo en determinada disciplina, en determinada herramienta. El sistema de poder de la organización, es decir, la alta dirección, en base a los objetivos que tenga, a su visión, a sus metas, puede determinar que es necesario realizar una capacitación para todos los colaboradores o bien para algunos sectores. Y también el propio capacitador. Puede suceder que la persona que está dando la capacitación de repente toque un tema, aborde algún concepto y se dé cuenta que estas personas no conocen, no tienen conocimientos acerca de esta herramienta, de alguna disciplina en particular, que sea necesaria para poder desarrollarse mejor en sus puestos de trabajo. Entonces, todas estas personas, todos estos miembros de la organización, estos protagonistas, son parte de la detección de necesidades de capacitación. ¿Cuándo termina la detección de una necesidad de capacitación? La detección de la necesidad de capacitación termina con el consenso de que hay algo que debe ser hecho y que no se hace porque no se está pudiendo, no se está sabiendo cómo hacer. ¿Quiénes son estas personas? ¿Sí? Determinar quiénes son estas personas que necesitan tomar esa capacitación y con la importancia que amerita esta capacitación para el desarrollo del negocio. Teniendo en cuenta que si nosotros capacitamos a estas personas, vamos a tener un retorno de la inversión que nos va a favorecer como organización. Entonces, esto nos muestra que es necesario el proceso de aprendizaje.
Poner en claro lo que deben hacer las personas y por qué no lo están haciendo. Y esto es clave, porque es lo que nos va a determinar si una necesidad es de capacitación o es una necesidad de clima, ¿sí? Una necesidad de bienestar. Y el hilito aquí es muy fino. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de realizar un diagnóstico para determinar si esto que no se está haciendo es realmente porque no se sabe o no se puede y no es porque no se quiere. Porque si es porque no se quiere, sabemos que la motivación no se capacita. Entonces, en ese sentido, tendríamos que hacer una propuesta vinculada a lo que es el bienestar, vinculada a lo que es el clima organizacional y no capacitar. ¿Cómo se generan las necesidades de capacitación? Una necesidad de capacitación puede surgir como consecuencia de otra necesidad, ¿sí? De otra necesidad de capacitación. Es decir, como hablábamos antes, estábamos realizando un proceso formativo y nos damos cuenta que es importante para poder adquirir y absorber estos conceptos que las personas tengan una base en un idioma, en una herramienta tecnológica. Saber cómo se generan estas necesidades de capacitación ayuda a detectar tempranamente nuevas necesidades. Y también trabajar una necesidad de capacitación, por ejemplo, por cambio o por incorporación, va a minimizar la aparición de errores. Si nosotros nos adelantamos y somos proactivos en decir, el próximo mes se van a incorporar 2 personas, vamos a organizar todo, inclusive también a los recursos humanos que tenemos en la organización, para que estas personas tengan un periodo de aterrizaje o de inducción mucho más simple, lo podemos hacer y con eso vamos a seguramente a cortar tiempos, a prevenir errores y demás. A la vez que también un cambio, ¿sí? Sabemos que se vienen nuevos proyectos en la organización, entonces nos vamos a adelantar y vamos a ir capacitando en el desarrollo de determinada tecnología, por ejemplo. Las necesidades por discrepancia siempre nos hablan de desvíos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra alerta, ¿sí? Y nuestra incubadora de necesidades de capacitación por discrepancia, los indicadores? Por eso es clave tener indicadores en las descripciones de los puestos, poder tener indicadores claros en las evaluaciones de desempeño, porque a partir del desvío en esos indicadores es que vamos a ver cuál es la discrepancia, cuál es este gap que hay entre lo que se espera que esta persona logre y lo que está logrando. Y por último también tiene que ver las necesidades de discrepancia con las competencias y las capacitaciones que ha realizado la persona. Posiblemente, como empresa, hemos invertido en capacitar a determinados trabajadores y el desempeño que están teniendo no coincide con toda esa capacitación, esa inversión que se ha realizado. Entonces es importante medir y desarrollar en competencias en este caso. Una vez que tenemos la información de cuáles son las necesidades de capacitación, vamos a analizarla. Entonces, en esta primera fase que consiste en las necesidades de capacitación, por una parte vamos a detectarla, la clasificamos y por otra parte la vamos a analizar. Vamos a analizarla en el sentido de que vamos a identificar a quiénes le importa este problema. Puede ser que haya alguna necesidad de capacitación, pero que hoy no sea relevante, haya otras prioridades en la organización. Entonces es muy importante determinar a quién le importa este problema. Es decir, qué áreas involucra esta situación. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer nada? Si no hacemos nada, si no capacitamos, ¿qué sucede? Siempre a nivel de pérdidas, ¿no? En la organización. ¿Y qué beneficios van a lograr las personas, las áreas y la organización en general al realizar esta capacitación? También es importante al momento de analizar las necesidades de capacitación saber, conocer cuáles son las condiciones que favorecen el traslado de lo aprendido a la tarea. Entonces, ¿qué se tiene que dar en la capacitación, en este proceso de aprendizaje, en la clase, para que esta persona pueda trasladar todo ese conocimiento, esos conceptos a la tarea que desarrolla? ¿Cuál es la relación valor-costo? ¿Sí? Hablando una vez más del ROI.
y el plazo en el cual va a ser necesario realizar la capacitación para desarrollar esa competencia y las oportunidades que tenemos para poder llevarlas a cabo. También es muy importante en esta fase señalar qué resultados se esperan. No solamente describir los comportamientos, sino también qué se espera que logre la persona una vez que se imparta la capacitación. Definir qué elementos de visualización en la conducta, elementos tangibles, porque esto después lo vamos a llevar a la evaluación de desempeños y va a ser uno de los instrumentos que nos va a ayudar a ver si fue eficiente o no la capacitación. Entonces necesitamos evidencias. Esas evidencias las vamos a ver en los comportamientos. Evaluar la tolerancia a la cultura de la organización a los cambios. Hay organizaciones que son más estructuradas, más burocráticas, más verticalistas, donde la comunicación es centralizada, donde está muy orientada al poder. Entonces, en esas organizaciones la gestión del cambio se hace mucho más difícil que en otras organizaciones en donde haya mayor apertura, una comunicación bidireccional, un liderazgo más democrático o participativo. Entonces, es muy importante poder conocer cómo es la cultura organizacional. Y también identificar todos los involucrados. ¿Está involucrada la alta dirección? ¿Está involucrada el área de recursos humanos? ¿Qué áreas están involucradas en este proceso? Puede suceder también que esté involucrada una o dos personas. Una vez que tenemos todo esto, vamos a ordenar la información para poder llegar bien a la segunda fase. ¿Cómo es organizar la información? Poder darle a cada uno de los personajes y de los protagonistas su rol. Para eso, recursos humanos funciona como un articulador, un mediador entre el solicitante, que es un área, es una gerencia, y el diseñador. El diseñador puede ser el área de recursos humanos, si hay que capacitar, por ejemplo, en evaluación de desempeño. Puede ser un miembro de la organización, del área, que tenga un puesto con más expertise que el de alguien que va a ser capacitado, o puede ser un instructor externo al que se contrata para que brinde una determinada capacitación. Entonces, recursos humanos, el rol que tiene es de articulador entre el solicitante y el diseñador. Vamos a pasar a la segunda fase del proceso de estrategias y métodos de capacitación. Para dar comienzo a la segunda fase del proceso de capacitación, la cual es planeación de la capacitación, voy a mostrarles una tabla. La planeación de la capacitación es cuando pensamos cómo va a ser, para qué va a ser, a quiénes van a involucrar, cuál es la necesidad, qué tipo de necesidad es. Es decir, en un Excel, por ejemplo, en una tabla, vamos a llevar a determinadas columnas el contenido de todo lo que queremos que luego se diseñe en la tercera fase. Entonces, veamos esta tabla. ¿Qué encontramos aquí? En la primera columna vamos a ver el estado de la capacitación. Vamos a tener el listado de todas las capacitaciones y en qué estado se encuentra, que puede ser ejecutado, programado, cancelado, por ejemplo, ¿no? Después, el título de la capacitación. Por ejemplo, podría ser una capacitación en G Suite de Google. El origen, es decir, es una nueva herramienta, necesitamos un nuevo conocimiento, es decir, es gestión del conocimiento, es la incorporación de un nuevo idioma o el desarrollo de una nueva habilidad. ¿Qué objetivo tiene esta capacitación? ¿Qué se espera que las personas logren una vez que hayan sido capacitados? Para eso es muy importante definir el objetivo con la técnica SMART. Esto nos va a dar luego el indicador que vamos a utilizar en la cuarta fase, en la evaluación, para poder medir la eficacia de la formación. Entonces, podría ser un objetivo capacitar al equipo en el uso de una nueva plataforma o bien capacitar al equipo en el uso de buenas prácticas de coaching, ¿no? En el caso de que fuese un área de recursos humanos. En otra columna, el tipo de formación. ¿Es una capacitación interna? ¿Es una webinar que se va a dar de manera externa?
es un coaching, ¿sí? Acá es muy importante poder distinguir. La capacitación en general hace referencias a la adquisición de conocimientos, de conocimientos teóricos, más que nada. Cuando necesitamos desarrollar habilidades blandas, como por ejemplo hablamos del desarrollo de la habilidad de coaching o de liderazgo, perdón, vamos a desarrollarlo a partir de otras estrategias, como ser el coaching. Bien, entonces cuando queremos desarrollar habilidades blandas, vamos a utilizar el coaching como herramienta. Cuando queremos incorporar un nuevo saber, un conocimiento teórico, vamos a utilizar la capacitación o la formación. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de llevar a cabo la demanda de esta capacitación? El gerente del área sería en este caso. ¿Qué duración va a tener? ¿Va a durar un mes, semanas, días, años? La fecha de inicio, para cuándo está pensada? La fecha de finalización, teniendo en cuenta la duración. ¿Quiénes son los destinatarios de esta capacitación? ¿Qué contenido se espera que tenga la capacitación? Esto todavía no es el diseño, no estamos entrando en la tercera fase, pero sí cuando la planeamos y tenemos la necesidad de que, por ejemplo, las personas desarrollen las herramientas de Google Suite, por ejemplo, vamos a ver que en el contenido esperamos que las personas como mínimo adquieran conocimientos en Google Drive, Google Docs, buenas prácticas de estas herramientas, de las wikis, ¿sí? Entonces, es importante poder titular qué contenidos se esperan que se tengan en la capacitación. ¿Cuáles son los criterios de eficacia? ¿Esto qué significa? Esto significa que a partir de aquí van a surgir los indicadores de gestión. Por ejemplo, podría ser un criterio de eficacia que nos demuestra que la persona adquirió el conocimiento y que se mejoró luego de la capacitación, es que se planifica una revisión de la suite después de los 2 meses para poder coordinar y corroborar que el equipo aplica estos conocimientos a sus trabajos diarios. Entonces, esto es planificar la evaluación que se va a realizar una vez que ya haya sido implementada la capacitación. ¿Quiénes son los responsables de evaluar y quiénes van a ser los responsables de hacer este seguimiento? Podría ser, por ejemplo, el gerente del área. La fecha, ¿sí?, de evaluación, la eficacia, una vez que terminamos la capacitación, volvemos a este cuadrito, volvemos a la planeación y podemos clasificar si ha sido eficaz o no eficaz. Esto va a ser gracias a la evaluación de la capacitación, ¿sí? Esto va a ser entonces una vez que finalizamos la cuarta fase, que es la evaluación de la formación. Algunas observaciones, algunos comentarios que se puedan agregar. Entonces, esto es lo que llamamos planeación de la formación. Esta es la segunda fase del proceso de capacitación. ¿Sí? Poder planear una estructura, un título, desde dónde sale, los objetivos, qué tipo de formación es, y podemos agregarle también cuál es la necesidad, ¿sí? En una columna, necesidad, qué es lo que nos está haciendo y que necesitamos que las personas aprendan a hacer, y el tipo de necesidad, si es por discrepancia, por cambio o por incorporación. Ahí quedaría súper completa este cuadro. Eso a la tercera fase, a la fase del diseño de la capacitación. Para eso es importante que abramos los ojos y prendamos todas las luces de la creatividad, porque este es el momento más divertido, más entretenido y el más definitorio de la eficiencia que va a tener después la capacitación. Para poder comenzar, es importante saber que la presencia de una necesidad de aprendizaje solo es perceptible ante la necesidad de que suceda una modificación o un nuevo desempeño. Si no, no se va a justificar realizar una capacitación. La función que tiene la capacitación es poner a las personas en condiciones de hacer algo que necesita que se haga. El grado de ordenamiento, sistematización y calidad de la acción educativa va a ser clave para maximizar la posibilidad de que el aprendizaje suceda. ¿Cuáles son los problemas a resolver? ¿Para qué hacemos la capacitación?
Que lo que se enseña es algo que se necesite, no capacitar pensando que con eso las personas van a estar más motivadas, como hablábamos anteriormente. La capacitación no motiva. La capacitación es un hecho puntual que se realiza para poder resolver una situación problemática X. Asegurar de que aquello que sea enseñado sea necesario que sea aprendido, que se necesite, que las personas sepan hacerlo. Que realmente, si vamos a capacitar en una herramienta tecnológica que aún no está, sea algo que la empresa se va a utilizar. Que lo aprendido se pueda trasladar a la tarea, que sea de fácil traslación y que aquello que se aprendió sostenga su vigencia en el tiempo. Nos habrá sucedido que comenzamos a utilizar una plataforma de comunicación, pero que sigue siendo la principal fuente WhatsApp, por ejemplo, en una organización, ¿no? Entonces, no tuvo resultado esa inversión que hicimos en capacitación. Ahora bien, vamos con lo que es el diseño educativo. El diseño educativo tiene como objetivo poder trazar el camino y generar los medios para poder viajar desde el punto en que se encuentra la organización actualmente o el área actualmente hasta el punto de desempeño deseado. Eso va a depender del diseño educativo. Por eso es importante en esta fase, en esta tercera fase, seleccionar los conocimientos, seleccionar los caminos que va a tener la capacitación, cuáles van a ser los diferentes momentos que se van a vivenciar en esta formación, qué recursos tenemos y cómo los vamos a ir combinando para de esta manera poder garantizar mejores resultados y que sea una experiencia estimulante para las personas que van a participar, porque esto va a determinar llegar de manera más eficiente al desempeño deseado. Es muy importante poder definir el lugar. ¿Sí? ¿Qué lugar ocupa en relación a otros momentos del proceso el diseño de la capacitación? Decimos que el diseño de la capacitación vincula todas las otras acciones, es decir, la detección de las necesidades, el análisis de las necesidades, la planeación de la formación. De eso, de todo eso que hicimos antes, va a depender el diseño educativo. Entonces es muy importante hacer una muy buena detección de la necesidad. Esto le va a asignar coherencia a todo el proceso productivo. ¿Qué es importante saber? Definir quiénes, como habíamos dicho antes, qué deben saber y por qué no lo pueden o no lo saben hacer. Para eso, como vimos también, tenemos el articulador, que es quien detecta la necesidad, canaliza la inquietud, y el diseñador, que va a ser quien diseñe los medios adecuados. ¿Qué hacemos con esta información? Vamos a realizar una propuesta estratégica y un diseño educativo. La propuesta estratégica, clave en el diseño de la formación, nos habla de la factibilidad operativa que tiene esta capacitación de resolver el problema. En esta fase vamos a definir cuál va a ser la modalidad educativa. Va a ser teórica, va a ser práctica, va a ser mixta, va a ser presencial, va a ser virtual, va a ser híbrida, va a ser en el lugar de trabajo. Entonces, es muy importante también definir quiénes van a ser los grupos que se van a capacitar, en qué momento se va a realizar, por la mañana, por la tarde, dentro de lo que es la jornada laboral, fuera de la jornada laboral, eso se les va a pagar como horas extras, no. ¿Quiénes van a ser los instructores? ¿Cómo se va a evaluar la formación? Y por otra parte, también es importante en esta fase definir el diseño educativo, es decir, poder seleccionar minuciosamente y a conciencia cuáles son los contenidos, ordenarlos, siempre tengamos presente que los contenidos tienen que ir de lo general a lo específico, entonces vamos de lo macro a lo micro para poder tener un aprendizaje más efectivo. La secuencia de las actividades, qué actividades se van a llevar a cabo, para cuáles módulos o para cuáles contenidos. Poder armar una guía, la guía del instructor y la guía del participante. Cuando vamos a una capacitación, nos habrán entregado en algún momento una carpetita o algún folleto donde tenemos el programa y los contenidos o alguna presentación y qué materiales se van a necesitar para llevar a cabo la capacitación, ya sea una pizarra, algún simulador,
qué herramientas, computadoras, la tecnología, algunas herramientas típicas del lugar de trabajo, de ese puesto, algún software, etcétera. Vamos a ubicar y a definir los indicadores de satisfacción. Entonces, para eso vamos a producir condiciones para el aprendizaje. Vamos a asegurarnos de que esta capacitación sea lo suficientemente completa para garantizar el aprendizaje de los formandos. Determinar qué logros parciales se necesita que las personas vayan adquiriendo a lo largo de la formación. Quizás no es la conducta final buscada, pero sí podemos ir teniendo conductas parciales que nos faciliten el aprendizaje paulatino. Mostrar avances en zonas críticas. Algún indicador podría ser que esta persona ha mostrado un desvío en la producción, sería esa la zona crítica. Entonces aquí, una vez que evaluamos, vemos un avance en este punto. Mostrar los niveles de desempeño que estamos esperando, poder definir qué es lo que queremos que las personas logren una vez que finalice la capacitación. Y definir cómo vamos a trasladar lo que han aprendido a la tarea. Esto nos lleva a una reflexión que sostiene que nada ha sido completamente aprendido hasta que no haya sido hecho. No y más cuando hacemos referencia a un trabajo, ¿no? Entonces es importante poder garantizar no solamente que la persona tenga los conocimientos teóricos, sino también que sepa hacer. El saber hacer es una competencia importantísima al momento de hablar de un trabajo. Tenemos dos tipos de capacitaciones, la capacitación a medida o enlatada, como dice el autor. ¿Qué es una capacitación como un traje a medida? La capacitación como un traje a medida habla de estas capacitaciones personalizadas, estas capacitaciones que son provistas a una organización teniendo en cuenta la cultura, el clima, el rubro de la empresa y cuál es su necesidad puntual. Entonces, el formador realiza un diagnóstico de la organización, un acercamiento a esta empresa y en base a esas necesidades puntuales es que va a armar una capacitación puntual para esta organización. ¿Esto qué logra? Garantizar que lo que que lo que se haga, que lo que se realice, responda a la necesidad de las personas en el momento de la acción y en el contexto de la organización en la actualidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer para eso? Vamos a hacer una propuesta estratégica que tenga factibilidad operativa, que define cómo va a ser la modalidad educativa, cuáles son las acciones que va a realizar recursos humanos y que van a acompañar todo el proceso, cómo se los va a evaluar, qué grupos son el público, en qué momento se va a llevar a cabo y quiénes son los instructores. El diseño educativo tiene cuatro elementos, podemos decir, que son claves. Los contenidos, por una parte, entonces vamos a seleccionar aquellos contenidos que sean pertinentes y los vamos a organizar según la lógica de aprendizaje. Los objetivos que van a definir el marco de la estrategia que se espera que la persona obtenga al finalizar la capacitación. Los recursos, que son los medios para llevar a cabo las actividades, y las actividades en sí, que son aquellas acciones que permiten que los destinatarios realicen los procesos básicos a través del aprendizaje. El diseño educativo es una de las fases, como decíamos anteriormente, más importantes de la capacitación porque en base a eso vamos a asegurar histórica para poder tener un equilibrio en esto del peso conceptual y lo práctico y concreto. Y otra de las tensiones puede ser la inversión. Podemos contar con un presupuesto acotado y esto nos va a limitar la posibilidad de generar recursos y a su vez también de amortizarlo. Entonces, tenemos que ver qué inversión vamos a dar y cuál va a ser nuestro retorno. Y en base a eso, evaluar hasta qué punto vamos a invertir en actividades, cuánto va a durar la capacitación, los recursos, etcétera. Otro tipo de capacitación que no es a medida, como habíamos visto antes, sino que es enlatada, son estas capacitaciones sobre sistemas, puntualmente, que podría ser, por ejemplo, sobre paquete Office, que directamente se compran a Microsoft y se le imparten a los colaboradores, pero no son personalizadas para cada organización, sino que apuntan al desarrollo de competencias en uso de un determinado software y son las mismas
para todas las organizaciones. También se ve mucho este tipo de capacitaciones enlatadas en lo que son los idiomas. Se contrata a una academia para que nos enseñe inglés, y esto es para todas las organizaciones igual. ¿Cuáles son algunos aspectos a considerar en el diseño educativo? La adecuación del diseño a la realidad contextual de la organización. Que haya un equilibrio ante la resistencia de las personas. ¿Y cuál es nuestro punto de partida y cuál es nuestro punto de llegada? Esos son los tres aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son las dimensiones del diseño de la capacitación? La creatividad, el lenguaje que vamos a utilizar, la metodología que vamos a utilizar para llevar a cabo la capacitación, los afectos, el respeto, que sea atractiva y que sea apropiada para el momento en que está viviendo la organización actualmente. Decimos que el diseño de la capacitación es una tarea artesanal, ya que cada situación, cada empresa es única, compleja y diferente. Por eso es muy importante conocer quiénes son los actores principales, quién va a ser el experto en contenido y acá buscar a aquel instructor que más se adapte en su metodología a nuestra organización, a nuestra gente, que sea un referente en el tema. Y también pensar en un experto en didáctica. ¿Quién va a ser el diseñador didáctico? Puede coincidir en la misma persona. Algunos otros participantes en lo que es el diseño de capacitación es el tema en sí y su significado o peso en la organización, el motivo que lleva a que realicemos esta capacitación, el objetivo, el marco contextual, es decir, el contexto de la empresa, los participantes, las condiciones del lugar, el tiempo disponible y los recursos y las tecnologías. Hay tres momentos para definir en lo que son las estrategias y métodos de capacitación. El primer momento es el momento del contrato, es decir, ¿para qué se hace este curso? ¿Qué se espera de las personas que participen en este curso? El segundo momento es el momento de la indagación y el encuadre. Es donde el instructor, junto con la persona de recursos humanos, se van a reunir con la gerencia solicitante de la capacitación y vamos a conversar en qué se necesita del experto, ¿sí? ¿Para qué necesitamos este experto? ¿A quiénes más vamos a tener que recurrir? ¿Qué tiempos tenemos? ¿Cuáles son los plazos que contamos? Y en tercer lugar, los momentos de la explicitación de los supuestos sobre el aprendizaje. ¿Qué necesitamos que las personas aprendan? ¿Qué indicadores necesitamos que las personas cumplan al momento de ser evaluadas? ¿Qué expectativas tenemos del trabajador en su desempeño? Todos estos son aquellos aspectos que vamos a tener en cuenta al momento de hacer el diseño de la capacitación. La cuarta fase del proceso de estrategias y métodos de capacitación es la evaluación. Cuando hablamos de evaluación, hablamos de la evaluación del curso en sí. Esa evaluación la va a llevar a cabo los participantes, se les va a dar una herramienta de evaluación, una encuesta, en donde se va a preguntar sobre los contenidos, sobre los tiempos, sobre los objetivos, qué les han parecido las actividades que se han llevado a cabo. Otra evaluación es la evaluación al instructor, ¿sí? Ha sido claro, ha podido desarrollar todos los conceptos, ha podido equilibrar la teoría con la práctica, ha podido ejemplificar esta teoría, ha sido claro en sus explicaciones. Y por otra parte, la evaluación de los formandos, es decir, de los participantes. La evaluación de los participantes se puede llevar a cabo durante el curso en diferentes fases, donde vamos a ir viendo si las personas van adquiriendo esos conocimientos y luego, por último, al tiempo, en una evaluación de desempeño, también podemos medir la eficacia de la formación. Entonces, con esto hemos finalizado las cuatro fases de una formación, de una capacitación. Espero que lo hayan disfrutado. Cualquier duda queda a disposición.